Muy buenos días, una nueva entrega de Tiempo de Bendecir. Estamos transmitiendo desde aquí, del departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, en la República Argentina. Y Tiempo de Bendecir es un programa que está auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que se encuentra ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Y este miércoles, 20-30 horas, les invitamos a nuestra reunión de estudio bíblico, adoración, alabanza y también oración por sanidad en cada uno de los momentos que compartimos esta hermosa reunión. Seguimos con el tema de la guerra espiritual, descubriendo la fe. Estamos viendo, esta es la 31ª entrega, y vemos que fe es creer que hay Dios. Acercarse a Dios no tiene ningún sentido si uno no cree en su existencia. Esto es fundamental para que haya relación. Antes de conocer al Señor, yo estaba hundido en la tiniebla del alcohol y los vicios, y me jactaba de no creer en Dios. Lo triste es que creía que estaba bien y el resto de la gente equivocada. Y una de las cosas que grimía era que cada vez que me querían hablar de Dios, mi argumento era: no pierdo tiempo de hablar de lo que no existe. Ahora, a la distancia, veo claramente aquel pasaje que dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. La soberbia y la necedad van juntas. Nada bueno sale de esto. Creía estar mejor que nadie y no veía que me estaba matando de a poco. Gracias, Señor, por sacarme de tan profundo abismo de tinieblas. Hermoso momento en la vida con aquel encuentro con el Señor que verdaderamente cambió radicalmente mi vida y la vida de mi familia también, porque todo vino como consecuencia y no para el Señor, sigue avanzando y sigue llegando, ¿no es cierto?, a aquellos seres que uno verdaderamente anhela y desea que le conozcan, y van descubriendo cada día a este Señor de la gracia, del amor, de la bondad, el Dios de la justicia también, porque Dios es justo. Nada indebido hace el Señor, y cada vez que en su obrar avanza sobre nuestras vidas, es para el beneficio de nuestras almas, aun cuando somos corregidos, que es lo que menos nos gusta. De todas las bendiciones, la que menos nos gusta es la corrección de Dios. Cuando Él nos corrige, cuando Él nos ayuda. Usted sabe que uno puede estar descreyendo en Dios aún diciendo que cree, que esto es lo doloroso a veces, descubrir que muchísimas personas que en algún momento recibieron algún beneficio de parte del Señor, con milagros, con sanidades. Esto se ve mucho cuando uno hace campañas evangelísticas, y generalmente en esas campañas es cuando el Señor más manifiesta de su poder, ese poder sobrenatural de sanar, de liberar, de acariciar el corazón de las personas, ¿no es cierto?, cuando están en el dolor, en la desesperanza. Y en ese momento las personas dicen creer, pero con el andar de los días, con el andar de los meses y a veces con el andar de los años, empiezan a diluirse por la periferia en un montón de cosas y añadiendo otras cosas que no son Dios y que dicen que es espiritualidad, ¿no? Está muy en boga esta palabra espiritualidad, porque espiritualidad
incluye un montón de cosas, según el decir común de la gente. Distintas maneras de espiritualidad, de creer, ¿no? Y dicen creer en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay una gran diferencia entre esas dos palabritas, en y a Dios. Entonces, eso hace una gran diferencia en nuestro andar, en nuestro caminar. A veces nos vamos por las formas, ¿no? Por ejemplo, según cómo nos vestimos, ¿no? Y verdaderamente, ¿no? Nos vestimos dentro de nuestras congregaciones, a veces hasta con uniformes, y pareciera ser que todo está bien, ¿no es cierto? Pero en la vida diaria, cuando estamos en casa, o en los lugares más íntimos de la casa, no actuamos como que creyéramos a Dios. Es más, a veces como si ni creyéramos en Dios. Porque nos es muy fácil romper la relación de amor con Él. Ahí se nota verdaderamente dónde está la dimensión que uno tiene en su fe y en su creencia. Hay muchos que piensan, ¿no es cierto?, que por la vestimenta, ¿no? Hay congregaciones que a mí me ha pasado que por no usar una corbata o un saco, pareciera ser que estoy descreyendo en Dios, pero le doy una noticia: la corbata no predica y el saco tampoco. Y los dones no están depositados ni en la corbata ni en el saco. El portador de la unción es el que vive y vive en fe, en santidad, creyéndole a Dios. Esa es la gran diferencia. Creer en la existencia de Dios no me asegura haberle creído a Dios. Revisemos nuestro hablar, nuestro decir y nuestro caminar, porque ahí está la diferencia, ¿no? Por eso la soberbia y la necedad van juntas. Eso podemos escuchar en la palabra. Van juntas. La soberbia y la necedad van juntas. No quisiera caer en soberbias y mucho menos volver a ser un necio. Ruego al Señor cada día en esa guerra espiritual que tenemos permanente. Porque ¿a dónde apunta esta guerra espiritual que tenemos cada día? Justamente a eso, a que nosotros podamos caer en la necedad de decir que creemos en Dios, pero actuar no creyéndole a Dios. Entonces, ¿cómo hacer, pastor, para que esto no me atrape, no me deje caer? Bueno, primeramente es bueno ir a aquella preciosa bienaventuranza que comienza Jesús en el Sermón del Monte. Jesús comienza diciendo algo precioso en el Sermón del Monte: arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Lo primero que dice Jesús: arrepentidos. ¿De qué me tengo que arrepentir si yo soy buena persona? No le hago mal a nadie, no busco un mal de nadie. Es el argumento de muchísimas personas. Es más, yo no dudo que sea así, porque conozco muchísimas personas que son bondadosas, generosas, amorosas, pero caen en el problema de actuar con soberbias, creyendo que sus obras son tan buenas y tan poderosas que no necesitan nada más. Entonces ahí
hay un conflicto con aquello que digo creo en Dios. Pues yo puedo creer en Dios. Le creo a Dios. En su palabra, tantas enseñanzas preciosas. Entonces esa bienaventuranza que yo le digo, que comienza ahí en el Sermón del Monte, Jesús comienza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y está hablando de pobres en espíritus, no está hablando de la pobreza material, que la pobreza material también puede ser una pobreza espiritual, pero no es necesariamente eso. Lo que Jesús está diciendo, y que hay muchas Biblias que con un lenguaje más actual lo ejemplifican. Por ejemplo, feliz y dichoso aquel que reconoce humildemente que necesita ayuda espiritual, porque de ese es el reino de los cielos. Una versión parafraseada más actual. Podemos agregarle, feliz y dichoso aquel que reconoce humildemente que necesita ayuda espiritual y cuando llega la ayuda espiritual te dejas ayudar. Porque nada sirve tampoco que me llegue la ayuda y no me deje ayudar. ¿Y cómo me dejo ayudar? Bueno, Dios envía el consejo. Dios envía de su sabiduría a través de personas que ya han experimentado esa vida de transformación, de cambio. Y ahí es donde entra este valor, diríamos, didáctico, pedagógico de la Iglesia de Jesucristo, donde nos van descubriendo a través de la palabra todas estas preciosas enseñanzas que nos permiten ver la dimensión de nuestra vida en distintas etapas y de distintas maneras, y nos ayudan a creer a Dios, no solo en Dios, sino creerle a Dios. Y es maravilloso cuando uno empieza a creerle a Dios. Entonces empieza a descubrir que la obediencia a su palabra, aún sin entender mucho, me decido a obedecerle, empiezo a descubrir que se va produciendo en nosotros una transformación de amor. Transformados para crecer en amor. Por eso es recomendable leer la carta a la iglesia de Éfeso. Cuando el Señor les recrimina una sola cosa a la iglesia de Éfeso, le pondera todas las cosas buenas que tiene. Pero le dice, pero tengo contra ti una cosa, que has olvidado tu primer amor. Y el primer amor generalmente se experimenta en el momento del dolor, en el momento de la prueba, en el momento que nos acercamos a Él en la necesidad. Y vemos, ¿no?, que Él nos saca de esa situación y se produce en nosotros un anhelo, un deseo de servir, de dar de esa gracia que uno está recibiendo. Pero con el correr de los días, el correr de los meses y de los años, se va produciendo un acostumbramiento de cosas y empezamos a agregarle, como esto que le decía, ¿no? Si no tenés corbata no podés predicar, si no tenés saco no podés dar testimonio, empezamos a agregar esas cosas que le pasó al pueblo de Israel y empezó a caer en idolatrías a veces que hasta son irrisorias. Empezar a confiar en estatuitas, en imágenes, y le vamos agregando cosas, ¿no? Y vamos perdiendo el sentido de esta relación de amor con un ser vivo que resucitó de los muertos y que está anhelante de que nosotros podamos tener con Él una vida en comunión y en amor. De esto se trata. Entonces, por eso es que el Señor
nos simplifica las cosas. Cuando dicen, a él lo confrontan, no con la ley, y lo confrontan con todas esas cosas, él la resume en 2 mandamientos, la hace corta. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Primero mandamiento. Y el segundo dice semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo resume en una palabra, amarás. Amarás. Amar. Tiene que ver con haber recibido algo, y ese algo que recibo de Dios lo entrego. Entonces me transformo en un pobre en espíritu, un feliz y dichoso. Porque reconozco mi necesidad espiritual, la obtengo, me dejo ayudar e inmediatamente me pongo en la posición de esto que recibí, que otro sea alcanzado con este beneficio de amor, de gracia y misericordia. En esto consiste la acción y el poder del Evangelio. Ahí están encerradas todas las cosas. Por eso el Señor Jesús, cuando se acerca en la parábola del buen pastor, dice algo maravilloso. Dice, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón es Satanás, que permanentemente, con su mensaje siniestro, está tratando de hacernos llegar todas las desesperanzas habidas y por haber, para que nosotros perdamos el valor de nuestra identidad de hijos. ¿Para qué? Para formar en nosotros otro semejante a él, que es un homicida. Él quiere tener hijos homicidas. De distintas maneras podemos matar con la indiferencia, podemos matar con las palabras, con los decires. A veces nos escudamos en aquello, ¿no es cierto?, que dice, las palabras se las lleva el viento. Mentira, las palabras no se las lleva el viento. Siempre producen un efecto, en el que las dice y en el que la escucha. Siempre producen un efecto. Por eso, ¿a dónde vamos? Vamos al amor. ¿Y qué es el amor? Dios es amor. Es su esencia. Él no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de amarnos. Él ha decidido ser así. Entonces, ¿cuánto valor tiene tu vida o mi vida? Y el valor de un alma es tremendamente grande. Porque el alma nuestra vida, lo que nosotros somos, no escatimó Dios a su propio Hijo para mostrarnos cuánto nos amaba. Y no escatimó Jesús su esfuerzo y sacrificio para mostrarnos cuánto nos ama. Y conquistó lo más difícil que un ser humano podía llegar a conquistar. Venció la muerte. Y nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué hace falta? Creerle a Dios en todo este proceso. No quedarme solamente que creo en Dios como una fábula. No. Creerle a Él en la relación diaria, en la relación permanente. Por eso es que oro, por eso es que busco estar junto a Él. Por eso es que anhelo y deseo estar en la comunión con mis hermanos que profesan la misma fe y que aman al mismo Dios y obedecen a Dios. Por eso esa obediencia es mucho más que simplemente obedecer reglas y reglamentos. No pasa por ahí. Es una relación de amor que se transforma en obediencia. Es tiempo de bendecir. No tome la obediencia como una carga impuesta. No. Es una hermosa relación de amor. Y cuando uno descubre eso, quiere permanentemente estar aprendiendo cómo obedecer a Dios. Recuerde, no es lo mismo en Dios que a Dios.
dé el otro pasito. Si cree en Dios, dé el otro pasito. Obedéjale a Dios. Y si no sabe qué Dios dice, bueno, déjese enseñar, déjese ayudar. Por eso es que lo estamos invitando este miércoles a las 20:30 horas. Todos los miércoles, 20:30 horas, en España 914 del barrio Palumbo, el pastor Pablo Muñoz está desarrollando un hermoso estudio bíblico que lo va haciendo consecutivo, ¿no? Empezamos un libro hasta que se termina ese libro de la palabra, y él va desarrollando ahí toda la enseñanza que la palabra nos da referente a las cosas que nos hacen vivir en una comunión plena y creyéndole a Dios. Es tiempo de bendecir. Continuamos mañana con este tema.